Y a pocas horas para el cierre definitivo de las fórmulas presidenciales, en el Jurado Nacional de Elecciones eran 10 los candidatos inscritos en representación de 14 agrupaciones políticas. Hasta el cierre de esta edición. El 18 de mayo de 1980, el país, sin exclusión alguna, después de 17 años, pudo hacer valer su voto. Antes de eso, el 17 de mayo en Ayacucho, un grupo quemó el material electoral. Estos eran el Partido Comunista Sendero Luminoso. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su objetivo? Son preguntas para entender cómo inició una época de violencia armada tan larga y sangrienta en el Perú. El Perú tuvo que enfrentarse a distintas revueltas violentas en busca de revolución, tales como Sendero Luminoso, con un movimiento político con una estructura vertical desde intelectuales provincianos que se infiltraron en el abandono del sistema educativo de la sierra peruana, con guerrilleros ideologizados dispuestos a morir por la causa y su líder. Este último fue Abimael Guzmán, quien dio la orden de comenzar la guerra armada. Otro grupo subversivo fue el movimiento revolucionario Tupac Amaru, con líderes políticos fusionados en varios grupos de izquierda radical para crear levantamientos campesinos con una estrategia foquista liderada por Víctor Polay con las guerrillas. Con respecto a la militarización del conflicto, a inicio del gobierno de Belaúnde, Sendero Luminoso estaba buscando mucho más seguidores estratégicamente, sobre todo en la parte sierra del Perú, a través de la violencia y el poder. Como se evidencia en 1982 en Ayacucho, estos grupos senderistas atacaron Huamanga, en Ayacucho, donde ellos mismos después catalogaron como zona liberada. Los ataques violentos se aumentaron en el país, eran mucho más comunes. Es por ello que el gobierno peruano, el 1 de enero de 1983, decide instalar el Comando Político Militar peruano a cargo del general Noel Moral. Ahora pues las Fuerzas Armadas estaban defendiendo al campesino y a los pobladores comunes de las diferentes regiones del Perú. En respuesta a esto, pues los grupos senderistas incrementaron su violencia a las autoridades políticas. Ah, Después de esto tuvieron el siguiente objetivo de militarizar a sus participantes a través del movimiento Socorro Popular, movimiento que no solamente les proveía de armas, sino que también les proporcionaba alojamiento, atención médica y bases logísticas con las cuales las fuerzas policiales pues pudieron hacer nada. El despliegue nacional de la violencia. Entre 1986 y 1989, las acciones de grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, se intensificaron. La respuesta del gobierno peruano, marcada por operaciones militares y estados de emergencia, también contribuyó a esta escalada de violencia. Este desarrollo examina las características de los grupos subversivos y las acciones del Estado frente a la violencia terrorista. Sendero Luminoso, liderado por Abigail Guzmán. Por su parte, encarnaba una ideología maoísta radical que promovía la violencia como medio para lograr una revolución comunista en el Perú. Este grupo se caracterizó por su brutalidad extrema y su capacidad para llevar a cabo ataques coordinados en zonas urbanas y rurales. El MRTA, liderado por Víctor Polay Campos, también promovía una revolución socialista, aunque con una estrategia diferente a la de Sendero Luminoso. El MRTA se enfocaba más en ataques a infraestructuras y secuestros para obtener recursos y presionar al gobierno. El gobierno peruano, bajo la presidencia de Alan García, adoptó una estrategia de contrainsurgencia para combatir la violencia terrorista de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA. En 1987, el comando paramilitar Rodrigo Franco, por ejemplo, tenía como objetivo de repeler los grupos subversivos. No obstante, en la práctica se le acusó de violar derechos humanos, generando un clima de desconfianza y miedo entre la población civil, afectando gravemente la vida cotidiana y exacerbando la crisis humanitaria. Estos grupos subversivos causaron gran temor a toda la población del Perú. Un factor muy importante fue el trabajo conjunto que se da con las rondas campesinas. Estos, cansados de la intimidación,
de las amenazas, de las matanzas que se daban a los hermanos peruanos y a sus hermanos campesinos, deciden oponerse. Se crea el Comité de Autodefensa. Las Fuerzas Armadas le proporcionan armas, estrategias y logística para poder combatir y abatir a estos grupos terroristas que los estaban intimidando. Otro punto muy importante fue la llegada al poder del expresidente Alberto Fujimori. Este crea un grupo especializado en localizar y asesinar a los encargados de liderar estos grupos terroristas, pero que se llevó la muerte lastimosamente de muchos inocentes, como la masacre en Barros Altos en 1991 y la masacre en La Cantuta en 1992. Otro punto muy importante fue el golpe de Estado que da el expresidente Alberto Fujimori en 1992. Este da el golpe de Estado y cierra el Congreso y crea un comando especial, el Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN. Este estaba encargado de lograr localizar a las cabecillas de estos grupos terroristas. Entonces, que es así, tiempo más tarde, en ese mismo año, en 1992, logran localizar a Abimael Guzmán y pues logran que firme un acuerdo de paz, logrando así más rápido la disgregación y la captura de todo el grupo terrorista de Sendero Luminoso. Ese mismo año, en 1992, se da con la captura del líder del MRTA, Víctor Polay Campos, y que pues tiempo más tarde, en 1996, su sucesor, Néstor Serpa Cartolini, tiempo más tarde también se da con la captura del sucesor de Abimael Guzmán a la afuera de Huancavelica, llegando a su fin este oscuro pasado que tuvo el Perú, del terrorismo que impactó, marcando así un oscuro pasado en nuestro país. Lo que hemos llegado a resumir es que tanto el Sendero Luminoso como la MRTA y algunos grupos derivados minoritarios aún siguen vigentes en el Perú. Si bien es cierto que ya no son lo que eran antes hace tiempo, ahora por decirlo así es deber del ciudadano peruano entender ya su historia para no cometer los mismos errores. Y ante una oportunidad de desarrollo como la de un Estado democrático, reflexionaremos para llegar a forjar una identidad peruana para que no se olviden con el tiempo y también no sean tan marginados ni discriminados.